En este video vamos a probar que la suma de las medidas de los ángulos interiores en cualquier triángulo siempre es 180 grados. Entonces tenemos un triángulo cualquiera, los ángulos interiores. Nuestra hipótesis es que tenemos un triángulo cualquiera. ¿Y qué tenemos que probar? Tenemos que probar que la suma de las medidas de los ángulos interiores de este triángulo siempre va a dar 180 grados. Entonces, para hacer eso vamos a necesitar primero hacer una construcción auxiliar. Bueno, entonces tenemos nuestro triángulo aquí. Entonces, el quinto postulado o el postulado de las paralelas, ¿qué es lo que nos dice? Ese quinto postulado nos dice que por un punto exterior a una recta pasa una única paralela a dicha recta. Entonces vamos a aplicar eso aquí para esta recta y este punto exterior a esa recta. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer sería el quinto postulado nos garantiza que por este punto C pasa una única recta recta. Entonces esta recta la vamos a llamar DE. Entonces sería DCE. Esta sería la recta paralela a la recta AB. Y luego de esto vamos a prolongar los lados. Entonces prolongamos el lado AC. Entonces este lado lo prolongamos hasta un punto F. Prolongamos AC hasta el punto F. Y lo mismo, prolongamos este BC hasta un punto G. Prolongamos BC hasta el punto G. Bueno, entonces tenemos ya la construcción auxiliar. Ahora lo que necesitamos es un resultado sobre ángulos entre paralelas. Entonces, si yo tengo dos rectas paralelas, L y M, paralelas, y una recta transversal a estas dos rectas paralelas, entonces aquí se forman 8 ángulos. Estos ángulos. Y 8. Ahora, si estas rectas son paralelas, entonces ¿qué pasa? Que hay unas parejas de ángulos que son congruentes, o sea, que tienen la misma medida. Entonces, estos serían el 1 y el 5, el 2 y el 6, el 4 y el 8, y el 3 y el 7. Estos ángulos se llaman ángulos correspondientes. Ángulos correspondientes. Y cuando las rectas son paralelas, esas parejitas de ángulos miden lo mismo. Y pues es muy sencillo de ver si usted lo mira de esta forma. O sea, si usted tiene este ángulo acá y lo traslada, si usted tiene este ángulo aquí y lo traslada, si usted lo mueve, vea que va a ser el mismo que hay acá. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con el del lado de allá. ¿Por qué? Porque estas dos rectas son paralelas. Entonces estos ángulos van a medir lo mismo. Ahora, con eso en mente, entonces podemos tener, vamos a considerar el caso que tenemos aquí. Y es que tenemos dos rectas paralelas, que sería esta de acá y esta de acá.
Esta es la recta AB, sería la base del triángulo. Bueno, si en este caso aquí sería la base. Por aquí está el punto C. Y por aquí viene la transversal, que sería esta acá hasta F. Por aquí está este punto E. Entonces tenemos dos rectas paralelas, una transversal y tenemos un ángulo aquí, que este ángulo es este que llamamos alfa, ¿sí? Entonces, si este ángulo que está aquí es este mismo de acá, entonces como son ángulos correspondientes, este ángulo de aquí va a ser el mismo alfa, ¿sí? Entonces este ángulo de aquí es el mismo alfa. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero entonces ahora consideramos otra transversal. Entonces tenemos lo mismo, tenemos A, B, por aquí está el punto C, pero ahora la transversal es este otro lado del triángulo. Lo mismo, esto es una recta, viene hasta acá, por aquí hasta un punto G, ¿sí? Entonces, este ángulo de aquí que es beta, como es correspondiente con este ángulo de aquí, pues va a ser el mismo beta, van a medir lo mismo. Entonces este ángulo de aquí, beta, va a ser este mismo ángulo de aquí. Ahora, este ángulo gamma, este ángulo que tenemos aquí, y este ángulo de acá, van a medir lo mismo. ¿Por qué? Pues porque son opuestos por el vértice. Estos dos ángulos son opuestos por el vértice, o sea que miden lo mismo, son congruentes. Entonces, de todo esto, lo que podemos sacar ya es que tenemos que estos tres ángulos de acá forman un solo ángulo y ese ángulo es llano, o sea, este ángulo de acá mide 180. Entonces, como la medida del ángulo DCE, ¿sí? Recuerden que aquí este puntico de aquí es el punto C. Entonces la medida de este ángulo, de todo este ángulo, es 180 grados. ¿Por qué? Pues porque es un ángulo llano. Entonces, la medida de ese ángulo es alfa más beta más gamma. Esto me da 180 grados. Y con esto hemos probado que la suma de la medida de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre es 180. Y aquí, como una observación de esto, pues me gustaría comentarles que esta es la inspiración del logo de mi canal. Me parece una de las demostraciones más bonitas que hay en matemáticas, por su simpleza y su poder. Es un resultado muy poderoso con una demostración muy sencilla. Espero les haya servido y les haya gustado.